Que les hago este video para compartir una de las experiencias más difíciles, retadoras, duras, complicadas, pero probablemente más útiles y recompensantes de mi vida, que es mi retiro de 10 días de meditación Vipassana. Ya hice un video corto por Instagram, pero me he estado pidiendo el video largo con toda la explicación. Voy a intentar hacerlo lo más corto y específico posible, pero pido disculpas si me pierdo en la estructura o si me extiendo demasiado. Entonces, ¿qué es un curso? Realmente se llama un curso de meditación Vipassana. Un curso de meditación Vipassana es la mínima experiencia posible, viable, para que un meditador nuevo aprenda la técnica Vipassana. Y eso significa pasar 10 días de aislamiento total del mundo exterior, viviendo en una pequeña comunidad, en mi caso de 41 personas que estábamos juntos, completamente en silencio por 10 días y sin ningún tipo de tecnología, sin ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, sin ningún tipo de entretenimiento, sin hacer ejercicio, sin leer, sin escribir, sin música, sin nada, sin cantar, hablar con nadie, y pasando 10 horas al día meditando. Literalmente 10 horas de meditación al día. Y la lógica es que estos cursos los hay en formatos mucho más largos, y la lógica es que el mínimo formato posible para que uno aprenda realmente la técnica son 10 días. Y habiéndolo pasado, puedo decir que entiendo la lógica. Puedo decir que si me hubiese ido el día 3, 4, 6 o incluso 8 o 9, no hubiese terminado realmente el trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué algo tan radical? Sobre todo para mí, que hago Tiny Habits y esto es lo menos tiny posible. Bueno, pareciera ser que es el mínimo necesario y yo lo entendí así, o por lo menos mi experiencia lo corrobora. Vipassana es la técnica de meditación que le enseñaba el Buda directamente a sus discípulos. Y por lo menos según te enseñan, puedes encontrar la línea directa de Buda hace 2500 años a primer discípulo, segundo discípulo y así sucesivamente, hasta un profesor en Birmania, Myanmar, cuyo nombre ahora no recuerdo, que luego conecta con S.N. Goenka, que es quien luego retorna la técnica a la India y hace de esto una organización global. Entonces, la organización es sin fines de lucro, es global y tiene capítulos en cada país, casi todos los países. Y en Venezuela, que es donde vivo, hay un capítulo bastante robusto que tiene su centro de meditación, en este caso cerca de La Victoria, estado de Aragua. Llegas a La Victoria, comienzas a subir por una montaña y pasas como media hora de montaña hasta llegar a un lugar bastante bonito, bastante bien acondicionado para el fin, o sea, modesto, pero un lugar muy bonito de montaña, de naturaleza, y ahí vas a pasar tus 10 días. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de meditación per se? ¿No? Los primeros 3 días no estás haciendo Vipassana exactamente, sino que estás haciendo Anapana o Anapana, que es una meditación que es para mí muy difícil, que es enfocarte exclusivamente en tu respiración y específicamente en este área que va, el Goenka te dice que hagas un triángulo cuya base es tu labio superior y cuya punta primero es aquí arriba de la nariz y luego se reduce a esto. Ahora, intentar mantener por 1 hora o por muchas horas al día tu atención exclusivamente en las sensaciones de esta zona es extremadamente difícil. Y sí, por supuesto que tu mente se distrae y vuela y va para cualquier otro lado, que es lo que pasa, y tú con mucha paciencia vuelves una y otra vez a retornar tu conciencia a eso, ¿no? Y la idea que están diciendo es, esos primeros 3 días estamos preparando tu capacidad de concentración. Tu capacidad de concentración, y estás afilando tu mente como un bisturí para la operación que viene. Esa metáfora quirúrgica, esa metáfora de la operación, se repite bastantes veces y para mí fue extremadamente útil y extremadamente acertada. A partir del tercer o cuarto día, creo que el tercero, ya comienza a practicar Vipassana. Ahora, quien ha practicado meditación por un tiempo, como era mi caso, conoce algo parecido al Vipassana porque es básicamente un escaneo de tu cuerpo. Es simplemente llevar tu atención, llevar tu conciencia a las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. El puntico de la cabeza, frente, cejas, ojos y así sucesivamente. Ahora, algo que para mí fue extremadamente retador es que con el tiempo y con la habilidad puedes escanear tu cuerpo muy rápido, en cuestión de 20 segundos, 1 minuto. Ahora, imagínate hacer una vaina que te toma 20 segundos, 1 minuto, una y otra y otra y otra y otra y otra vez por 10 horas al día. Se vuelve extraordinariamente repetitivo. Entonces, eso es básicamente lo que haces. Lo que haces es pasar 10 horas al día sentado en una sala de meditación o en un momento dado en tu cuarto, más o menos en la misma posición, en la misma postura, escaneando tu cuerpo. Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es la lógica?
Y aquí voy a hacer un punto extremadamente importante. Ellos repiten una y otra vez algo que me pareció clave, que es el valor de la experiencia. No se trata de la sabiduría que tú ganas por escuchar que alguien te lo diga, sino porque puedes experimentar en primera persona, ¿no? Con tu cuerpo, en tus emociones, en tu mente. Y realmente lo entiendes, porque cualquier cosa que yo vaya a explicar en este video, que me hayan explicado a mí sobre Vipassana, es muy fácilmente comprensible, es muy lógico, se entiende muy rápido. Pero la diferencia entre entender intelectualmente lo que te están diciendo y vivirlo, aprenderlo, tenerlo como experiencia directa en tu cuerpo, es una diferencia gigantesca, es una brecha, porque yo les puedo decir el aprendizaje fundamental, que es todo en esta vida y sobre todo tus sensaciones son pasajeras, son impermanentes. La palabra en Pali es anicca. Y por ende es solo nuestro apego a nuestras preferencias, a nuestros deseos y nuestras aversiones, a lo que sí queremos y a lo que no queremos, lo que nos genera sufrimiento. Y si tú pudieses traer conciencia total y absoluta a todas tus sensaciones y a la realidad tal y como es, observar la realidad tal y como es, comenzando a través del cuerpo, y luego mantener una total ecuanimidad frente a cualquier cosa que pase, entendiendo que todo es impermanente, entonces no tendrías sufrimiento, estarías perfectamente en paz en todo momento. Y eso es lo que llamamos el tipo de iluminación que alcanzó el Buda y que, según el propio Buda, alcanzaron muchas personas antes de él y alcanzarán muchas personas después de él. Eso es fácil de entender es extremadamente fácil. El problema es cuando estás 10 horas al día en la misma posición, haciendo el mismo proceso una y otra vez, y surgen sensaciones, te pica una ceja, te fucking jejen, o sea, esto es como mosquitos, pero que no son mosquitos, sino que te muerden y te abren y sangras y pica y duele mucho, y hay obviamente 300.000, yo creo que los compran en esta vaina para que te piquen más. Y estás sentado tranquilo y lo escuchas en tu oreja, y luego se para en tu cachete o se para en tu brazo y lo sientes morderte y sientes el dolor y luego sientes que se va y comienza a picarte y picarte y picarte. O de repente, bueno, tienes 5 minutos en una posición y luego 10 y luego 20 y luego comienza a trancarse todo tu cuerpo porque tienes 10 horas seguidas en la misma posición y comienza a dolerte todo. A mí un momento que me dolía hasta las orejas, la cédula, no sé, las uñas del pie, o sea, me dolía todo el cuerpo y momentos que sentí los dolores más intensos que he sentido en mi vida. Y frente a eso decir, esto es impermanente, deja que pase. Frente a eso simplemente observar con ecuanimidad absoluta, cosa que es prácticamente imposible. Yo creo que la ecuanimidad absoluta para mí habrá pasado en par de minutos en total en las 100 horas que hice de meditación, pero te vas acercando, ¿no? Y evidentemente el hacer el curso de meditación de 10 días no pretende darte un resultado permanente, inmediato, ya. Es simplemente el comienzo de un camino que dura una vida, o bueno, esta gente cree en la reencarnación y por ende te dicen varias vidas. No sé cuántas vidas más me quedan de hacer esta vaina. ¿Cómo es el horario? Que es una pregunta bastante común. Suena un gong de despertada a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. A las 4 y media es la primera meditación. Te piden que vayas a la sala de meditación o puedes meditar en tu cuarto. Yo a eso a las 4 de la mañana me bañaba con agua fría para despertarme, tal, no sé qué, me vestía. Ibas a la sala de meditación, que pasabas 2 horas de meditación ahí recién despertado, ¿no? Puede ser en la sala de meditación, puede ser en tu cuarto. Luego de eso teníamos el desayuno. La comida, que es algo que preguntan mucho, es una comida vegetariana. Comes 2 comidas completas, desayuno y almuerzo, y luego en la tarde tienes una merienda, que es un poco de fruta. No ayunas, y de hecho te piden que no ayunes, porque no quieres hacer, por así decirlo, no quieres probar muchas cosas al mismo tiempo, quieres mantener un estímulo bastante estable. Pero sí comes, por lo menos en mi caso, menos proteína de lo que comería normalmente, menos cantidad en general, menos grasa de lo que comería normalmente, y por ende yo por lo menos perdí 4,5 kilos en esos 10 días, cosa que no quería hacer. Pero bueno, pasó y todo bien. 4 y media, 6 y media meditación, a las 6 y media tienes una... Perdón por el perro de mi vecino, creo que es nuevo. A las 6 y media tienes el desayuno, desayunas, descanso, a las 8 de la mañana entras a meditación otra vez. Tienes una meditación de 1 hora, luego, perdón, estoy viendo el horario aquí, luego tienes otra meditación de 2 horas, de 9 a 11 de la mañana. Esas meditaciones de 1 hora u hora y media están separadas entre sí por básicamente suena un pequeño gong y tienes 5 o 10 minutos de descanso y luego vuelves. A las 11 de la mañana es el descanso, es el almuerzo, perdón, almuerzas. Descanso, de 12 a 1 tienes la posibilidad de hacer entrevistas con el profesor. Tú te anotas en una listica y te dan 5 minutos por persona para hablar con el profesor. Yo aproveché casi todos los días de esto.
de 10 días habré ido 7 u 8. Extremadamente útil. Si vas a un retiro, un curso de Vipassana, lo recomiendo infinitamente. Mi profesor, que se llama Ignacio, fue extremadamente comprensivo, extremadamente empático, además se divertía, se reía conmigo, me calmó mucho la ansiedad, porque tú ibas a entrevista básicamente a pegar gritos, no gritos, pero a supurar ansiedad, a hacer catarsis, a decir, bro, me estoy volviendo loco, me está explotando el cerebro en esta vaina, y no aguanto, y me voy a ir. O sea, yo nunca llegué al punto de me voy a ir, pero sí llegué al punto de pensar, no sé si puedo con esto. Y Ignacio pues me calmó esa ansiedad y me escuchó muy bien todas las veces que fui para allá. Yo básicamente fui a eso, no fui con dudas de técnica, tal, fui con, bro, me estoy volviendo loco, por favor ayúdame. Y fue extremadamente útil. Luego de eso, de 1 a 2 y media tienes una meditación, de 2 y media a 3 y media tienes una meditación, de 3 y media a 5 tienes una meditación, ¿no? Algunas en el cuarto, algunas en la sala, algunas grupales, sí, no. Y luego a las 5 tienes la merienda. Y luego a las 6, que en ese momento yo me bañaba, la mayoría de la gente se bañaba en esa hora de 5 a 6, me bañaba por segunda vez, pues, porque también sudaba un pelín porque yo caminaba por todos lados todo el tiempo, que es lo único que puedes hacer. Y yo parecía un hámster dándole vueltas a la misma vaina, o sea, el perímetro no era tan grande, era como 5 minutos de retomarlo, recorrerlo completo, y era 1 hora de darle 20 veces. Y luego a las 6 tienes una meditación más de 1 hora, y a las 7 tienes la charla. Ahora, importante, la charla, todo lo que sea contenido era grabado de Goenka, Satyanarayana se llama, no sé, Goenka, que nada, fueron los cursos que hizo en su momento, porque él es una persona de vida reciente, creo que murió en el 2013, y los cursos quedan grabados. Entonces, en nuestro caso, por lo menos, escuchamos todas las instrucciones de meditación, primero grabadas por él en inglés y luego dobladas al español, lo cual para mí era divertido porque lo escuchaba 2 veces. Y las charlas como tal sí en español dobladas, ¿no? Por un tipo que además tenía como una crisis de identidad porque era como uruguayo, pero hablaba como español, pero era raro. En todo caso, esa charla era muy útil, era el único momento que estás como escuchando algo, primero escuchando lenguaje, ¿sabes? Porque estás en silencio el resto del día, pero además algo muy cómico que tendía a pasar es que cualquier duda y problema existencial que tú estuvieses viviendo ese día, la charla de ese día tendía a responder a ella, ¿no? Me imagino que será la experiencia acumulada de miles de personas pasando por lo mismo, ya él sabía que iba a surgir ese día y te acompañaba mucho en eso. Y luego teníamos una última meditación de 8 y cuarto a 9 de la noche, y ahí sí a las 9 de la noche estábamos libres y nos apagaban todas las luces a las 10. Eso es básicamente cómo funcionaba un día. Eso fue lo mismo exacto los 10 días. Ahora, se supone que sean 10 días, pero realmente tú hay un día cero. Yo llegué a las 2, 3 de la tarde del día antes y entramos en silencio como a las 8 de la noche del día 0. Y luego hay un día 11, porque tú llegas hasta el día 10 y el día 11 es que te vas. Entonces, el voto de silencio lo rompemos en la mañana del día 10. Y evidentemente, al romper 10 días sin hablar, y además teniendo convivencia cercana con todo el mundo sin hablar, ese era, o sea, ese momento que más hablaste en toda tu vida, porque todo el mundo estaba súper acumulado y era súper ruidoso, ¿no? No voy a ir día por día exactamente, pero de repente rápidamente puedo decir que el día 1, 2 y 3 para mí fueron ansiedad pura. Y además lo que me pasó muy cómico es que yo sentí, o muy interesante por lo menos, yo sentía que yo estaba lidiando con las distintas fases de desarrollo de mi mente. ¿Qué quiero decir? Tu mente está revelándose siempre y tú aprendes muy profundamente que tú no eres tu mente. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus sensaciones físicas. Todas esas cosas son cosas que tienes, son cosas de las cuales estás encargado por el tiempo que estás en esta tierra, pero realmente tú eres la presencia que observa detrás de eso. Tu conciencia va más allá de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones. Y hay una separación de la identidad muy interesante que pasa. Pero entonces, claro, tu mente está en rebeldía porque tu mente quiere estar en control de lo que está pasando y tú le estás diciendo que no está en control y que la vas a llevar a hacer estas cosas, que es meditar 10 horas al día. Y tu mente se revela y se resiste a eso por todos los medios posibles. Entonces, en mi caso, los primeros 3 días fueron ansiedad pura. Ansiedad pura, y yo sentía que estaba lidiando con un bebé. O sea, estaba lidiando con un bebé o con un niño muy pequeño, porque lo que escuchaba en mi mente era berrinche, era gritos, era sin forma, sin argumentos, sin ningún tipo de discusión. Era simplemente ansiedad y desesperación. Además, en mi caso yo estaba pasando por un despecho esos 3 días, era una cosa horrible. Pero bueno, una combinación de mucha ansiedad. A partir del tercer día, la ansiedad se transformó casi completamente en ira. Ira, que no es lo mismo. Y ya los berrinches eran distintos. Yo sentí que estaba comenzando a lidiar primero con el niño y luego con el adolescente en mí. Porque el adolescente tiene más ira
que berrinche, y esa ira ya viene con argumentos. O sea, es una rebeldía que ya te habla. Me recordaba mucho de cómo era yo como adolescente y cómo hablaba con mi mamá, por ejemplo, cuando era adolescente, porque sí era inmaduro y sí era impulsivo, pero tenía algo de argumentos y mi inteligencia estaba ahí. O sea, el ego se estaba expresando a través de ese adolescente, y esos 3, 4 días era yo negociar con mi mente, intentando decirle, brother, sí, te entiendo, esto es doloroso, o esto se complica, o lo que sea, pero vamos a calmarnos, ¿no? Y vamos a mantenernos aquí. O simplemente dejar a la mente irse y gritar y llorar y pegar gritos. Yo no, o sea, ni grité ni lloré físicamente, pero dentro de mí sí. No lloré en ningún momento, cosa que esperaba que iba a pasar. Y durante el tiempo de la ira fue sin duda durante el tiempo que más sentí dolor físico. Y ahí te das cuenta que tus emociones, sin duda, se expresan a través de tu cuerpo. Y de hecho tuve una situación particular que el día 6 yo pasé de las peores iras que había pasado en mi vida, y esto sentado tranquilo, ojos cerrados, sin moverme, y la ira completamente por dentro, y el cuerpo completamente prensado y un dolor inexplicable. Y en la noche, al final, después de la charla, la última meditación, me sentí muy en paz. Y tuve una meditación completamente pacífica en la cual no me dolió nada. El día 7 me levanto diciendo, bueno, ya trascendí la ira, qué maravilla, estamos en paz, estos últimos días van a ser mucho más tranquilos. Y la meditación de la mañana fue la peor de mi vida. Fue ira y dolor, y dolor, y dolor, y dolor, y dolor, un dolor terrible. Y cuando llego a la entrevista con el profesor, le digo, mira, necesito que me dejes moverme para atrás, a apoyar la espalda, porque se me va a partir la espalda, ya no aguanto el dolor físico. Ignacio lo que me dijo fue, Carlos, negocia contigo mismo. Yo no te voy a decir qué puedes o qué no puedes hacer, y Goenka tampoco te lo va a decir. Simplemente negocia contigo mismo, muévete si quieres para atrás, prueba la postura que tenías, y si necesitas cambiarla, la cambias. Yo, wow, me quitó muchísima presión. Y no es un retroceso, me lo dijo, simplemente había más cosas que superar ahí, es parte del progreso y parte del proceso. Yo, ok. Cuando me vuelvo a sentar, en la meditación siguiente, estaba en la misma posición exacta, no me apoyé a la pared, y no sentí nada de dolor, y no sentí nada de ira, y pasé una meditación completa en paz. Y con eso terminó el 7º día, y entonces el 8º día dije, bueno, listo, estamos finos. Y el 8º día pasó de la ira al más profundo aburrimiento. Pero el más profundo aburrimiento. Y ahí comenzó la voz del adulto, diciendo, bueno, brother, ya cumplimos con el trabajo, ya hicimos lo que íbamos a hacer aquí, ya para qué vamos a seguir en este peo. Y entonces ese aburrimiento era casi que peor que el dolor, o sea, casi me hacía falta el dolor, porque el dolor por lo menos significaba que estaba pasando algo. Y cuando voy con Ignacio a la entrevista, me dice, mira, los días 8 y 9 tienden a ser muy difíciles porque sientes que ya hiciste el trabajo y no entiendes para qué sigas aquí. Pero si eso se manifiesta en tu mente es porque hay trabajo por hacer. Fueron difíciles y de alguna manera, bueno, mantenerme esos días fue muy difícil, pero bueno, eventualmente llegamos, terminamos, y ya el momento en el cual te dicen felicidades y ya podemos, en lo que salgas de la sala, romper el silencio, es un alivio y una satisfacción increíble. Importante el tema de la concentración y de cuánto tiempo logras en verdad. Bueno, primero, meditar nunca implica dejar la mente sin pensamientos, eso no va a pasar. Pero sí es intentar llevar conscientemente tu atención simplemente a las sensaciones del cuerpo, en este caso, en el Vipassana. Y honestamente yo creo que yo habré logrado eso si es entre 1 y 5% del tiempo. Creo que el resto del tiempo estaba a veces completamente desconcentrado, a veces usando mantras que no deberías usarlos, pero los necesitaba. A mí me pasaron vainas locas. Yo no sé si ustedes ven fútbol, pero yo escuchaba a Barsky y a Giralt nombrando las sensaciones de mi cuerpo. O sea, yo escuchaba las sensaciones de mi cuerpo en acento argentino televisivo, o sea, te pica el hombro. Yo escuchaba a Barsky anunciando la vaina. Eso no era gente loca. Otro pana dijo que había visto Shrek en su cabeza completo del aburrimiento que tenía. Entonces, claro, fue extremadamente difícil. Lidié con una cantidad de cosas que nunca esperé que iba a lidiar. Encontré una cantidad de ira que nunca pensé que iba a encontrar. Hubo un momento de tristeza muy profunda que fue mucho más breve de lo que esperaba, honestamente, entendiendo el contexto, pero... Y nada, la metáfora les decía quirúrgica, porque la metáfora dice, tú estás haciendo una operación abriendo muy profundamente una parte muy infectada de tu cuerpo, o de tu mente, porque tienes acumuladas lo que llaman sankaras, que son básicamente juicios y momentos emocionales a los que nos aferramos muy fuertemente, que se van acumulando, y al tú abrir, sale pus, sale bilis, sale qué sé yo, sale mierda, sale lo peor de ti. Y yo sinceramente creo que se manifestó lo peor de mí. Y evidentemente no puedo decir que drené todo lo peor de mí o todo lo malo en mí,
Pero sí puedo decir que drené mucho, mucho. Entonces, claro, la pregunta es, ajá, ¿y de qué te sirvió? Y honestamente han pasado 2 semanas, entonces no puedo decir por completo, aquí están todos los resultados. Pero sí puedo decir que inmediatamente después de llegar recibí un estímulo emocional muy fuerte y 24 horas después un segundo estímulo emocional muy fuerte, ambos los cuales en ocasiones anteriores me habían hecho desequilibrarme por completo, me habían hecho reaccionar muy fuertemente, en un caso con ira y en otro caso con depresión o tristeza, y en este caso no pasó. Los asumí con mucha más ecuanimidad y tranquilidad de lo que había asumido los mismos estímulos en veces anteriores. Y en las 2 semanas de entonces, la primera semana, yo sentí que había como un velo que me separaba de la realidad, no había caído por completo, me sentía medio extraño, no percibía mucho, tenía menos emocionalidad, pero no necesariamente en el buen sentido de la palabra, no de una manera integrada, sino que estaba como desensibilizado y un poco indiferente. Pero ya a partir de la segunda semana y ahora sí siento que puedo trabajar más, estoy más enfocado, estoy más tranquilo, reacciono menos, pero no estoy insensible. O sea, ya me siento un poquito más tranquilo. Ahora, de nuevo, falta mucho tiempo para saber cuál va a ser el efecto a largo plazo y honestamente el hábito de meditar me está costando. Estoy meditando mucho menos de lo que debería, porque te dicen que deberías estar meditando 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche para continuar tu camino. Y yo estoy haciendo 10 minutos en la mañana y casi nada en casi ninguna noche. Entonces, claro, estamos en ese proceso. Pero en resumen, sí ha sido extremadamente retador, sí fue la experiencia más difícil que yo he hecho voluntariamente, porque he tenido algunas vainas involuntarias difíciles también, pero lo recomiendo 100%, es probable que lo repita, o sea, y te dicen, bueno, intenta hacer 1 al año, sea como servidor, que ya es otra cosa, o sea como meditador, y yo probablemente lo haga, o por lo menos posiblemente lo haga, o sea, siento que me hizo muy bien, siento que me llevó a otro lugar, además justo después conseguí ciertos libros que me han ayudado mucho a integrar el aprendizaje. Entonces lo recomiendo infinitamente. ¿Quién hace esto? Se llama Vipassana en el mundo. O sea, si tú buscas Vipassana Google o Vipassana Venezuela, vas a llegar a su página. El centro aquí se llama Dhamma Venuvana, si no me equivoco. Y nada, esa es básicamente mi experiencia. Si voy a resumir todo el aprendizaje es el siguiente. Si tú logras, que es lo que estamos intentando hacer, y por supuesto que para mí es un camino apenas comenzado, pero si tú logras traer conciencia absoluta a lo que pasa a tu alrededor, a lo que pasa sobre todo dentro de ti, a las sensaciones de tu cuerpo, y frente a ello, traer la mayor ecuanimidad posible, entendiendo que todo es impermanente y que tus sensaciones son impermanentes y que tú no eres tus sensaciones, ni tus pensamientos, ni tus emociones, sino la conciencia que observa, entonces puedes vivir una vida mucho más tranquila, mucho más feliz, mucho más ecuánime, mucho más productiva y por ende ser una fuerza para el bien, porque puedes parar tu propio sufrimiento y por ende no agregar sufrimiento al mundo e incluso ayudar a otros a aliviar su sufrimiento. Y con solo hecho de mantenerte ecuánime, todas esas cosas van surgiendo y tú las puedes dejar ir y dejar pasar. Ese es mi aprendizaje, esa es mi experiencia. Cualquier cosa que no les haya contestado, déjenme por aquí comentarios, preguntas y yo les respondo por ahí. Un abrazote.